que tener presente una cosa, y quiero citar en esa pregunta un texto, hace referencia a un texto de Patricia Londoño cuando sacaron un especial de la revista Credencial sobre la historia de la mujer en el país, y ella hablaba de que era muy difícil, sobre todo en el siglo XIX, que era un momento tan desconfigurado, sobre finales del siglo XIX, que era muy difícil generalizar porque las mujeres que habían vivido mucho en el campo y las que estaban llegando como a estas zonas que insípidamente se estaban volviendo ciudades, son como varios tipos de mujeres muy distintas. Esta mujer tradicionalista es una mujer que está como muy arraigada tanto a sus hogares como al campo. Pero pasa una cosa muy interesante, hay muchas mujeres que en ese momento se atreven a pintar y empiezan a pintar al lado de los hombres que son los que están llevando la parada, sobre todo finales del siglo XIX, y hay unas artistas que son conocidas como las hermanas González que incluso se atreven a hacer desnudos en 1848. Incluso antes que los hombres, obviamente censuradas, criticadas, tachadas de todo lo que podemos imaginarnos. Esa mujer, digamos, empieza allí a hacer sus primeros como avances, pero son dos mujeres las que en ese tránsito hacia lo que se llamaría la modernización, que como lo podemos ver, hay señales de eso en los primeros medios, uno de ellos, Cromos, en 1916, que empieza a pensar cómo es este cambio de la mujer, es una idea de modernización y de modernizarse, pero como una mujer del hogar que está pendiente de este esposo que llega a la casa y ella lo está esperando, y es esta mujer moderna del hogar. Dos personas que marcan, digamos, la parada en ese sentido son Carolina Cárdenas y Ena Rodríguez, que ya hacia 1930 son mujeres que además pertenecen a la élite social. ¿Y cómo es esa mujer? Entonces está la mujer tradicional colombiana y la artista que sigue como estas motivos o temas costumbristas, el paisaje, de repente un bodegón, y las artistas que se atreven a romper, digamos, esos parámetros. En cuanto a las técnicas y como a la estética en relación con la mujer, ¿qué pasa? Los años 30 son unos años muy importantes en el mundo, tanto por movimientos obreros, por revoluciones y por asuntos culturales importantes. Por ejemplo, el nacimiento del jazz incluso va a marcar, y retomo por ejemplo a Carolina Cárdenas y Ena Rodríguez para continuar, lucían con unas ropas muy interesantes. Sabemos de Ena Rodríguez, era lesbiana, entonces en ese momento, aunque no lo declaraba públicamente, el código del vestir, por ejemplo, fue muy importante en ellas habían visto qué estaba pasando en otros lugares, entonces eran dos mujeres muy particulares. Seguramente en la sociedad hubo más que no eran artistas. ¿Qué pasa ahí? Ellas tenían unos lenguajes muy propios en términos de arte, Cárdenas con la pintura y Ena con la cerámica. El arte sigue avanzando y pasan un montón de sucesos, y es los 40 que empieza a marcar como la época de una consolidación del arte moderno en Colombia. Empieza a producirse mucho arte. Muy interesante con la pintura, con artistas como Alicia Tafur, Lucy Tejada, Beatriz Daza, que hasta los 50 y los 60 empiezan a tener un lugar importante. Creo que a ellas no se les ha terminado de reconocer ese lugar, pero en términos de pintura fueron fundamentales. Yo sí creo que el hecho de que las mujeres colombianas durante el siglo XX estén incrustadas en una sociedad tan conservadora, anclada en la religión católica, sí hizo que la mujer se demorara en hacer unos procesos importantes en términos de entrar a ciertos ámbitos. ¿Qué se lo va a permitir a la mujer? La educación y el trabajo. Acordémonos que los papás preferían 1000 veces que sus hijas fueran sirvientas a que entraran a una fábrica a trabajar, porque eso iban a ser catalogadas como prostitutas, y lo ideal es que fueran amas de casa. En los 60 eso empieza a cambiar muy lentamente, entonces es muy interesante cómo ese cambio se da a partir del acceso a la educación, porque en los 60 las mujeres empiezan a entrar con más rapidez a las universidades y se abren algunos colegios mixtos. Eso va a generar un acceso de otra manera, cierta idea de igualdad muy precaria,
pero les permite acceder a ciertos trabajos. Entonces la mujer artista también va a empezar a tener un estatus distinto, a tener su estudio donde trabaja, a tener conversaciones con los artistas. Hay una de las artistas más censuradas fue Débora Arango, pues porque ella es una pionera en haber roto las reglas. Entonces los desnudos que expuso en el primer Salón Nacional, los comentarios que hacían es que eso ni siquiera se debería atreverlo a pintar un hombre, y lo había hecho una mujer. Y luego sabemos que fue excomulgada. Luego por la sociedad antioqueña y por la religión católica. Luego entonces viene el fenómeno Felisa Burstyn, también una mujer de buena familia que renuncia a sus comodidades para dedicarse al arte. Ella había estado en Europa y había visto el fenómeno que había dejado la Segunda Guerra Mundial, es decir, la posguerra en términos también de arte, y el arte povera la influencia mucho. Entonces ella hace estas esculturas con chatarra que todos conocemos, y tenía una presencia muy masculina. Eso va a hacer que la rechacen, pero además por su línea de pensamiento. En Colombia el caso es muy particular, entonces en los 60, como te decía, se arma un cuerpo de crítica, que eso es muy importante que suceda, es empezar a contar lo que está pasando, y ya en los 70 nace un fenómeno que a mí me interesa mucho, que es el de la fotografía y el grabado. Entonces son fotografías que están también denunciando lo que está pasando en el país. Recordemos que en los 70, en los 60 se genera, pues la guerra se agudiza también con la creación de los grupos al margen de la ley, y ese fenómeno va a hacer que el grabado y la fotografía, al ser seriales, tengan un lugar muy importante. Nace un grupo como Taller 7, donde Clemencia Lucena y Nirma Zárate fueron fundamentales porque hicieron parte de este colectivo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, la colección del Museo del MAMU, uno ve en la parte de grabados todo este lenguaje resistente a lo que estaba pasando, sobre todo en el campo en términos de violencia. Entonces, yo creo que sí. Luego en los 80 pasa una cosa absolutamente fundamental con una artista como María Teresa Hincapié, también María Evelia Marmolejo, y es que hacen del cuerpo su territorio para hablar, no solo en términos sin ser activistas, sino en una actitud feminista, hablar de la importancia del cuerpo como territorio donde ha pasado todo. Yo destacaría la labor sobre todo desde los 50, Lucy Tejada, Alicia Tafur, Beatriz Daza, Judith Márquez, Cecilia Porras, Felisa Burstyn, evidentemente, las dos que te nombré, María Teresa Cano, María Evelia Marmolejo, Sandra Llano, María de la Paz Jaramillo, por supuesto, Ana Mercedes Hoyos, Beatriz González, que no la he nombrado, que es fundamental, lo que pasa es que pues todavía sigue acompañándonos, entonces digamos no está dentro de esta lista, y pues ya el resto de mujeres pues están vivas y siguen, digamos, haciendo arte. Yo pienso que hay que destacar una cosa importante en Colombia, y es que el desarrollo del arte o los cambios del arte, en los cambios del arte fue muy importante la gestión cultural de las mujeres. Casi toda la gestión cultural y la docencia, sobre todo a principios, fue llevada a cabo por mujeres apasionadas por el arte porque tenían la oportunidad de viajar. Y eso impulsó a otras mujeres, evidentemente, en muchos campos. No en todos los casos, pero fue así. Y que yo creo que el arte que en lo particular a mí me interesa, y el arte que ha hecho los cambios, es el arte que incomoda y resiste. El otro arte puede venderse, puede ser muy comercial, puede volverse famoso, pero el arte que genera esos cambios que tú estás señalando, y las mujeres que realmente se atrevieron a hacerlo, pues fueron muy valientes en ese momento. Sobre todo yo destaco a las mujeres de finales del siglo XIX que no pertenecían a la élite e hicieron arte.